Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Tenemos una estructura básica de las consultas SQL. Ya, y esto es como escribir código de programación. Ya de lo que han visto en Programación 2 con el ingeniero Burgo, algo similar a lo que vieron en Visual Basic for Applications. Ya solamente que esto acá es orientado a base de datos. Entonces, los comandos principales para una consulta SQL son select, luego está from y luego está where. Ahora, ¿qué es lo que yo especifico en select? ¿Qué debo especificar al momento que yo utilice la cláusula select? Aquí lo que yo hago referencia es la selección de los atributos que quiero, visualizar de una o muchas tablas. Entonces aquí supongamos que me piden que muestre la información del cliente y, y asimismo qué productos ha comprado. Ya entonces me están pidiendo esa información. Cachito, por favor. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Me están pidiendo que muestre esa información de la tabla cliente y de la tabla producto. Quiero visualizar, por ejemplo, el nombre del cliente, su carnet de identidad, su número de teléfono. Y asimismo de la tabla producto quiero visualizar el código del producto, el nombre del producto, la fecha de elaboración, la categoría a la cual pertenece ese producto comprado por el cliente. Entonces, todos los atributos que yo seleccione o vaya a seleccionar de una o muchas tablas, utilizo el select. ¿Ya? Después en el from, ¿qué se utiliza en el from? En el from nosotros vamos a especificar la tabla o las tablas de las cuales vamos a sacar esos atributos. Ya, aquí se especifica el nombre o los nombres de las tablas de las cuales ya, aquí se especifica el nombre o los nombres de las tablas de las cuales extraeremos los atributos. ¿Ya? Entonces, si arriba me estaban pidiendo que saque la información de cliente, entonces sáqueme el nombre del cliente, su código y su apellido. ¿De qué tabla? De la tabla from clientes, de la tabla clientes. Ya eso estoy especificando. Ahora, es muy distinto cuando yo trabajo con dos tablas. Ahí se utiliza algo llamado inner join, pero es un poquito complicado para un nivel inicial aprender eso. Ya aquí se trata de ir escalando, como vimos con el modelo entidad-relación, de lo más sencillo de entidades, atributos y relaciones binarias a relaciones ternarias, entidades débiles, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo, el mismo procedimiento se debe aplicar aquí. Entonces el inner join por esta clase y hasta el día viernes no lo vamos a tocar. Ya en las siguientes clases vamos a estar viendo lo que es el inner join. ¿Ya? O si el ingeniero Peinado les dijo que van a trabajar con dos tablas, me dicen ahorita por favor para que lo tomen en cuenta. ¿Les dijo eso el ingeniero? ¿O no les especificó con cuántas tablas trabajara? No dijo. Ya no pasa nada. Entonces estamos a salvo, podemos trabajar con una sola tabla. Ahora, el where. ¿Para qué se utiliza el where? El where nosotros lo utilizamos para especificar una condición, para establecer una condición. ¿Se acuerdan que en programación nosotros implementábamos una estructura selectiva, la que era un diamantito, ¿no veis? Si se cumplía una determinada condición iba por verdadero o si no, por falso, ¿no ve? Entonces lo mismo pasa en where. Si yo quiero establecer que se cumpla una condición, lo tengo que especificar en where. Aquí se especifica una condición o n condiciones que nuestra consulta debe cumplir. Por ende, aquí se puede aplicar operadores, lo vamos a poner con negrito, operadores lógicos o relacionales. ¿Ya? Eso. Entonces aquí en el where yo siempre voy a establecer una condición o algo así. ¿Ya? Y por si acaso estas tres palabritas select, from y where siempre van a estar en inglés. ¿Ya?
son palabras reservadas del sistema o del lenguaje SQL en este caso. Por si acaso, SQL significa lenguaje de consulta estructurado, ya, porque trabaja con una estructura. Ahora aquí tenemos SQL, tenemos una pequeña diapositiva que nos va a ayudar para la explicación de esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué componentes está compuesto el lenguaje de consulta estructurado o SQL? Está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado, ¿ya? Y estos elementos se combinan entre sí dentro de las instrucciones, ya sea para crear, para actualizar o para manipular los datos dentro de la base de datos, ¿ya? Entonces, para nosotros trabajar con SQL ya tenemos que conocer el modelo relacional, que es realizar una base de datos dentro de un sistema gestor de base de datos, introducir datos, y una vez cargados los datos ya podemos filtrar o sacar información de nuestra base de datos, como lo van a hacer con su proyecto al final del semestre. Ahora, ¿qué tipos de comandos conocemos en SQL? Los tres comandos principales que vamos a ver en SQL son los lenguajes de definición de datos, o DDL, o LDD en español, ¿qué es lo que permiten estos lenguajes de definición de datos? Como su nombre indica, permite definir los datos que se van a almacenar dentro de nuestra base de datos. Por lo tanto, se refiere a la creación o a la definición de nuevas bases de datos, campos e índices, ¿ya? Entonces, este lenguaje de acá de definición de datos a nosotros nos va a permitir crear las tablas, definir sus atributos, lo que sería campos, asimismo también sus claves primarias, ¿ya? Eso es lo que me va a permitir. Ahora tenemos los otros comandos que son los LMD, los lenguajes de manipulación de datos, y como su nombre indica, nos permiten manipular o generar consultas dentro de la base de datos que nosotros realizamos. Por eso que nos dice que nos permite ordenar, filtrar y extraer datos dentro de la base de datos, ¿ya? Y finalmente tenemos los lenguajes de control de datos, que se encargan básicamente de definir los permisos para los datos, ¿no? Por ejemplo, las contraseñas para los usuarios, para permitir accesos a determinados usuarios. Recuerden que no todos los usuarios tienen que tener acceso a la información del cliente, ¿ya? O de los productos o de una tabla determinada. Entonces, todos esos parámetros que yo vaya a definir en cuanto a la seguridad o asignación de permisos los veo con el lenguaje de control de datos. Pero nosotros para esta materia nos vamos a centrar únicamente en estos dos, lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos. Ahora, vamos a entrar en detalle de los lenguajes de definición de datos. Como les había comentado, este lenguaje nos permite a nosotros definir la estructura, es decir, las tablas que vamos a crear dentro de nuestra base de datos, ¿ya? Ahora, ¿qué comandos vemos dentro del lenguaje de definición de datos? Vemos básicamente 3 comandos. ¿Cuáles son esos comandos? Nuevamente partiendo de la idea del concepto que el lenguaje de definición de datos me permite crear tablas, entonces por ende yo tengo que tener un comando que haga referencia a eso, create, que me va a permitir crear tablas, ¿ya? Así como también los atributos y las claves primarias, eso es lo que me va a permitir create, ¿ya? Después tenemos lo que es el drop, y el drop lo que sería, su función vendría a ser eliminar la tabla, ¿ya? Drop es para eliminar las tablas. Después tenemos la tabla alter, que en sí, el comando alter, que lo que me permite a mí es modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos, de los atributos, ¿ya? Ahora, un cachito, quiero ver dónde está esa parte. Alter, update. Ya después lo vamos a ver. Entonces los 3 comandos que nosotros vamos a ver dentro del lenguaje de definición de datos son 3, ¿no? Create para crear tablas, drop para eliminar y alter para modificar la estructura de la tabla, ya sea agregando o eliminando atributos. Ahora aquí tenemos los mismos, tenemos el truncate, que el truncate en sí nosotros no lo vamos a implementar dentro de Access, no lo vamos a implementar porque es un poco similar a la función del comando drop, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que serían los lenguajes de manipulación de datos, y aquí son un poquito más amplios. ¿Por qué? Porque el lenguaje de manipulación de datos nos permite filtrar o extraer información de nuestra base de datos. Entonces hay diversas funciones que nos permite realizar los lenguajes de manipulación de datos, ¿ya?
Y en este caso, ¿cuáles son los comandos principales? Tenemos select, como ya habíamos mencionado, nos permite seleccionar los atributos con los cuales vamos a trabajar nosotros de una determinada tabla o de dos o tres tablas, ¿no? Después tenemos el comando insert, que a nosotros nos permite introducir o cargar datos dentro de una tabla, ¿ya? Después tenemos el comando update, como su nombre indica, es para actualizar, ya nos permite actualizar los campos. Supongamos que yo me equivoco con el número de teléfono de uno de los estudiantes y tengo que hacer la corrección. Entonces tengo que realizar una consulta de actualización dentro del campo teléfono de la tabla estudiante, por así decir. Después tenemos la tabla delete, ya la tabla delete. Entonces podemos poner un ejemplo, ¿no? Que a mí me vetan de una biblioteca por haber leído en voz alta o faltar el respeto, qué sé yo. Entonces me van a vetar de la biblioteca de por vida, nunca más voy a poder tener acceso y por lo tanto deciden eliminar mi información de miembro de la biblioteca. Entonces para eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer una consulta de eliminación de datos, ¿no? Van a eliminar al usuario Germán Mendoza de la tabla miembros con honores o qué sé yo. Entonces voy a utilizar un comando delete, ¿ya? Update es para actualizar, delete es para eliminar. Y aquí tenemos un poquito más de especificación, pero basta con la definición que acabamos de dar. Ahora, asimismo tenemos las cláusulas. Estas cláusulas van a ver que son muy interesantes de implementarlas. De momento nosotros para esta clase vamos a tratar con el from y con el where. Ya especificamos que la cláusula from a mí me permite especificar la tabla con la cual voy a trabajar para extraer los atributos de dicha tabla. Después tenemos el where, que les había especificado que es utilizado para determinar una condición, ¿no? Que nuestra consulta deba cumplir, como por ejemplo los precios de los productos que sean superiores a 10 bolivianos o 20 bolivianos o 100 bolivianos o qué sé yo, donde el número de teléfono del cliente sea 799-21764, o sea, ahí va a salir mi información de mi persona, ese número le pertenece a mi persona, o quiero saber la información del estudiante donde su número de registro, donde su número de registro sea 2170-3087, y ahí va a salir, por lo tanto, mi nombre, porque ese registro está asociado a mi nombre dentro de la base de datos de la universidad, ¿ya? Y después tenemos tres cláusulas más, lo que sería el group by, que nosotros lo utilizamos el group by cuando utilizamos una función de agregado. Ahorita vamos a especificar qué son las funciones de agregado, ¿ya? Cuando yo utilizo una función de agregado, voy a utilizar un group by. Ahorita vamos a especificar eso. Y cuando yo haga uso de un group by, voy a implementar un having. El having tiene la misma función que el where, especificar una condición, solamente que yo utilizo having cuando trabajo con un group by, ¿ya? Cuando trabajo con un group by utilizo un having en vez de un where. Después tenemos el order by, que el order by, como su nombre indica, es ordenar de acuerdo a un orden determinado. Puede ser ascendente o descendente o viceversa, ¿no? Descendente, ascendente. Eso es lo que me permite a mí order by. Ya esto lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos los operadores lógicos, como les había comentado dentro de la cláusula where. Yo puedo trabajar con operadores lógicos o relacionales, porque dentro de where yo evalúo condiciones que debe cumplir mi consulta para generar o filtrar información de la base de datos. Y los operadores lógicos que ya conocemos son el y. Recuerden que el y, cuando dos condiciones son verdaderas, el resultado es verdadero, ¿ya? Después los demás casos son falsos. Siempre tiene que ser verdadero y verdadero para que el resultado sea verdadero y filtre información. Quiero saber la información del estudiante cuyo número de registro es 21703087 y además su número de carnet de identidad sea 14310476. Entonces, cuando se cumpla esas dos condiciones al momento de evaluar la base de datos, va a filtrar mi información de mi persona, Germán Mendoza, porque tengo asociado esos dos datos dentro de mi información almacenado en la base de datos. Y ahora el OR, ya saben que el OR solamente es falso cuando ambas proposiciones son falsas o cuando ambas condiciones que establece la condición son falsas, ahí el resultado es falso. Después los demás son verdaderos. Basta con que uno de los dos sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. Ya eso lo vimos en lógica y algoritmos, en programa 1, 2 y 3. Y los operadores de comparación o de relación son el menor, mayor, distinto, menor igual, mayor igual. Que eso ya los conocemos, son los típicos que hemos utilizado en programación.
Y después tenemos estos nuevitos que serían between, que me establece un intervalo. Quiero saber los precios que se encuentran entre 100 y 200 bolivianos. Ahí estoy estableciendo un intervalo de precios. O puede ser un intervalo de tiempo, ¿no? De fecha, por ejemplo, que se encuentre entre las fechas de abril y de mayo. Ahí estoy estableciendo un intervalo, ¿no? De tiempo. Después el operador like, ya el like que me permite establecer una comparación. Ahora el like, si no me equivoco, es como un comodín. Son dos comodines, puede ser un asterisco o un signo de interrogación, si no me equivoco. El asterisco reemplaza a un número de caracteres y el signo de interrogación reemplaza un solo carácter. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Y el link es para especificar. El link nosotros no lo vamos a implementar. Su uso dentro de Access no lo vamos a implementar, ¿ya? Entonces sería between y like. Ahora, las funciones de agregado. ¿Qué son las funciones de agregado? Son aquellas que me permitan realizar un pequeño cálculo dentro de mi base de datos. Por ejemplo, si quiero calcular el promedio de los valores de un atributo determinado, puedo utilizar el comando ABG. Si quiero realizar el conteo de mis valores que tengo almacenado dentro de un atributo, utilizo el comando count, ya de contar. Realiza un conteo. El comando sum, que me permite sumar los valores de un campo numérico, obviamente, o de tipo moneda. Ya, por ejemplo, quiero saber el total de ganancias que tuve en el mes de mayo, entonces haría una sumatoria dentro de la columna total ganado y así sucesivamente, ¿no? Después tenemos las funciones de agregado máximo y mínimo. Máximo y mínimo, que como dice su nombre, me devuelve el resultado mayor y el resultado mínimo. Entonces, eso sería todos los comandos que vamos a ver nosotros dentro de SQL, así a grandes rasgos. Y ahora vamos a entrar a la parte que nos interesa, ¿no? Que es la aplicación de estos comandos en sí, ¿ya? La aplicación de los comandos. Si no me llego a acordar la sintaxis, voy a recurrir a una ayudita de mis apuntes, ¿ya? Pero mientras tanto, algunas recuerdo muy bien cómo es su sintaxis. Vamos a comenzar con el comando create. Ustedes pueden ir ya trabajando esto acá, mientras tanto, pueden ir anotando en un papelito. Aquí como cada compañero tiene que presentar algo distinto, tiene que seleccionar una base de datos de qué va a realizar, ¿no? Puede ser de una heladería, de una sastrería, de la universidad, de un colegio, del cine, del aeropuerto, de lo que ustedes quieran, pueden ir aplicando estas consultas que vamos a realizar en este momento. ¿Ya? Entonces vamos a implementar el comando create, que lo que me permite a mí es crear una tabla. Para eso voy a abrir Access. Ya. Ahora, ¿cómo es la sintaxis del comando create? ¿Ya? El comando create comienza con la palabra reservada, create, crear, table, crear la tabla, crea la tabla. A continuación especifico el nombre de la tabla. Y si no me equivoco, en este caso, create table, nombre, tabla, y aquí ya habría las llaves. Un cachito, alguien quiere ingresar, ¿ya? Entonces aquí aplico las llaves, si no me equivoco, o creo que son en este caso asteriscos. Y aquí es un punto y coma. Ya, para estar seguros, para no estar achuntándole, vamos a recurrir a los apuntes. SQL es este acá. Ya, así, son paréntesis. Ya, entonces el comando create está formado por create table, a continuación el nombre de la tabla, y entre paréntesis voy a ir especificando los atributos que voy a crear dentro de la tabla. Entonces, para esto de acá yo tengo que conocer muy bien de qué voy a realizar mi ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer de la universidad. En este caso podemos crear la tabla estudiante. Aquí le vamos a poner create table. El nombre de la tabla va a ser estudiante. Entonces aquí va a ser la llave primaria. Siempre tengo que definir la llave primaria, ¿no? Entonces en este caso número de registro. Entonces aquí estoy colocando el nombre del atributo. A continuación tengo que especificar el tipo de dato.
el tipo de datos, si va a ser texto o si va a ser numérico. En este caso el número de registro está formado solamente por números, entonces es un tipo de dato tipo numérico. Ahora el tipo de dato para hacer referencia a los datos numéricos es int, de integer en inglés, entero, ¿ya? Entonces con esto acá estoy especificando que el número de registro va a ser un tipo de dato tipo numérico, tipo numérico. A continuación tengo que especificar si es la llave primaria, si no me equivoco. Sí, a continuación especifico si va a ser la llave primaria y en este caso sí va a ser la llave primaria. Entonces aquí le voy a especificar que es la primary key. ¿Ya? Entonces esta es la primary key. Va a ser la llave primaria. Listo. Ahora coloco una coma y procedo a crear el siguiente atributo. En este caso el nombre del estudiante. Ahora voy a especificar su tipo de datos. Si va a ser tipo texto, entonces va a ser tipo de dato tipo varchar. Varchar. Ya con eso hago referencia a que va a ser tipo texto. Ahora ustedes se recordarán cuando vimos el modelo entidad-relación, había una parte que especificamos que era el dominio de los atributos, que especificaba el conjunto de valores permitidos para un atributo. Entonces significa asignar cuántos valores va a almacenar un atributo determinado. Y en este caso el nombre del estudiante. Como vamos a almacenar el nombre del estudiante, puede ser que el estudiante tenga un solo nombre o 10 nombres. Por ejemplo, a ver, mi nombre es Luis Germán, ¿no? En este caso Luis tiene 4 y Germán tiene 6 letras. Juntadas las dos sería 10 más los espacios 11, por así decir. Entonces, para yo estar evitándome ese cálculo, puede ser que mi nombre esté conformado por 11 o por 12. Para eso podemos definir un rango determinado. No puedo decir, ya, 50 caracteres me va a almacenar el atributo de nombre de estudiantes. Entonces, el usuario va a poder introducir 50 caracteres o letras, ¿ya? Eso es lo que estoy especificando con esto de acá. Ahora, ustedes se acuerdan que vimos atributos nulos, ¿no ve? Aquellos que no almacenan valores nulos o que sí almacenan valores nulos. Entonces aquí nosotros en el lenguaje SQL ya podemos establecer si nuestro atributo el estudiante lo va a poder, o perdón, el usuario lo va a poder dejar en blanco porque no se conoce el valor para ese atributo en ese determinado momento, como el ejemplo del correo electrónico, ¿no ve? Cuando entramos a la universidad, no todos poseemos correos electrónicos y al momento de entregar nuestros formularios de datos personales, lo entregamos en blanco ese campo del correo electrónico, ¿no ve? Entonces, eso lo podemos especificar aquí, si va a admitir valores nulos o no. En este caso, yo le voy a decir que no admita nulos, que sí o sí me lo tiene que rellenar. Que sí o sí me lo tiene que rellenar, ¿ya? Con esto acá yo estoy especificando y obligando a que el usuario me rellene este campo con información. No me lo puede dejar en blanco. ¿Ya? Y a continuación, ¿qué más sigue? A ver, vamos a crear uno más, ¿ya? Para que se comprenda. Apellido estudiante. Un solo apellido para este ejemplo. Varchar, lo mismo. Aquí voy a decir que puede almacenar 50 o puede ser 30 o los que ustedes quieran. 50 caracteres y en este caso lo mismo, ¿no? Que no admita nulos. Y suficiente, ya como este acá va a ser el último atributo, ya no tengo que colocar una coma. Ahora, ¿qué es lo que procedo a realizar? Copio esta sintaxis o esta instrucción SQL y lo voy a ejecutar dentro de Access, ¿ya? Ustedes recordarán que dentro de Access nosotros hacíamos la siguiente instrucción para crear una tabla, ¿no? Veníamos aquí a la pestaña crear, seleccionábamos diseño de tabla y aquí colocábamos los atributos, luego especificábamos si era una clave primaria y luego guardábamos la tabla con un determinado nombre, ¿no? Entonces, eso es con ayuda del asistente. Ahora nosotros ya vamos a hacer el trabajo del asistente. Ya vamos a interactuar como si fuésemos el programa. Entonces, para crear una consulta, vengo a la pestaña crear y diseño de consulta. Cierro esta ventana y me dirijo a SQL. Y aquí copio mi instrucción, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Cuando yo presione en ejecutar, aquí se tiene que crear la tablita de estudiante. Y le di clic en ejecutar y como podrán ver, ahí está, estudiante. Vamos a abrirlo y vamos a ver. Y aquí están todos sus atributos. Miren, me lo definió como llave primaria, número de registro, nombre de estudiante, apellido de estudiante, tipo texto y tipo número, como habíamos especificado aquí en la sintaxis SQL. Ya, y vieron, de esa forma hicimos el trabajo del asistente. Ya sabemos cómo el asistente trabaja internamente la creación de las tablas.
Y de esta manera aplicamos el comando create. ¿Se comprendió, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Entendió? Ya. Ahora vamos con la siguiente. Un cachito. Ya. Vamos con la siguiente, ya realizamos el comando create, ahí tienen una consulta ya para realizar. Vamos, esta drop no lo vamos a implementar porque ¿qué es lo que hace drop? Drop me elimina la tabla. Si quieren ver su funcionamiento, pues sería la siguiente, aunque no tiene sentido, ¿para qué voy a eliminar algo que acabo de crear? Su sintaxis es drop table y a continuación el nombre de la tabla que voy a eliminar. Entonces, aplicando esta sintaxis, aquí más arribita para no ocupar mucho espacio, comando, aquí le vamos a poner comando drop. Entonces aquí le vamos a decir que elimine a estudiante, tal como lo escribí arriba, tal como lo definí, estudiante, primera mayúscula y lo demás con minúscula. Vamos a SQL consulta, vamos a cerrar la tabla porque básicamente la vamos a eliminar. Aquí borramos, control V y diseño, ejecutar, y lo eliminó. Acabo de eliminar lo que hice hace un momento, entonces no tiene sentido. Si quieren la aplican esa consulta, o si no quieren no la aplican. Ya, entonces ahí está, estudiante nuevamente. Y listo, drop es para eso. Ahora alter, si no me equivoco funciona con update y delete, porque voy a modificar un determinado campo, o creo, a ver un ratito, alter, vamos a ver el ejemplo que tengo aquí. Aquí está. Ah, ya. El comando alter, esto de acá lo vamos a copiar en Word, se los voy a pasar a ustedes, esto de acá. Esto de aquí lo vamos a poner en negrita. Comando alter, ya como dijimos, puede modificar los campos, es decir, los atributos de una tabla a través del uso de ¿qué? De estas palabritas. Add para añadir un atributo y drop para eliminar un atributo determinado. Y aquí el ejemplo está de esta forma, ¿no? A ver, un ratito, aquí lo vamos a trabajar un poquito mejor. Vamos a comenzar con alter table add. Ya, vamos a comenzar con eso. Alter, modifique la tabla, el nombre de la tabla, aquí vendría nombre de la tabla. ¿Qué operación voy a realizar? Una operación de adición, de añadir atributos. ¿Qué atributo? En este caso, por ejemplo, el número de teléfono. Entonces aquí le voy a poner nombre de atributo añadir. Tengo que especificar el tipo de dato, tipo de dato. ¿Qué más? Y si va a admitir nulos o no. ¿Ya? Y en este caso not null es para no admitir que sí o sí lo rellene el campo. Entonces esto de acá lo vamos a poner aquí abajito con negrita también. Todas las palabras reservadas por el sistema. Esta es una palabra reservada, esta es una palabra reservada. Ya. Ahora, esto de acá, ¿en qué situaciones se utiliza el alter? El alter, como ustedes pueden ver, lo que me permite es añadir atributos en caso de que yo me haya olvidado al momento de crear mi tabla, añadir un atributo. O qué sé yo, que después venga el dueño de la base de datos, el dueño de la empresa y me diga, ¿sabe qué? Me olvidé que también quiero almacenar información de este objeto. Específicamente tal información, es decir, me dice, no, ¿sabe qué? Me percaté que necesito almacenar la información de los teléfonos, pero usted no lo hizo en la tabla estudiante, por favor añádame ese atributo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo sé muy bien que hay un comando que es alter que me permite modificar la estructura de una tabla añadiendo o eliminando atributos. Y en este caso, como me pide añadir atributos, entonces sería add, ¿no? Y en este caso aquí el nombre de la tabla es estudiante de esta forma. Y el atributo lo mismo, ¿no? En este caso teléfono, ¿cómo lo definí arriba? Estudiante. Y listo. Ya con esto de acá, ¿qué es lo que yo hago? Voy a ejecutarlo.
Voy a abrir mi tabla estudiante. Como pueden ver, no hay un atributo o teléfono, entonces voy a crearlo. Voy a crear una nueva consulta, diseño de consulta, SQL y ejecutar. Ahí está. Y aquí me tiene que salir, no me salió el mensaje de actualización, no pasa nada. Para verificar voy a estudiante y aquí está. Teléfono del estudiante o celular, sí, y ahí está. Teléfono estudiante lo añadió. Ya de esa forma. De esa forma es como funciona el comando alter con la función de añadir. Ahora, si lo quiero eliminar el atributo o eliminar cualquier otro atributo, lo mismo, ¿no? Sería la misma sintaxis, pero cambiando la función o la operación, que en este caso sería drop para eliminar el atributo que creé. Entonces lo mismo aquí. Aquí sería alter table, nombre de la tabla. Y aquí el tipo de operación, ¿no? En este caso drop. Y el nombre del atributo que voy a eliminar. Ya aquí ya no especifico el nombre no especifico el tipo de datos ni si va a admitir nulos. ¿Por qué? Porque ya lo tengo definido anteriormente, ya lo he definido. Ahora lo que quiero hacer es eliminarlo. Entonces solamente aplica hasta ahí la sintaxis. ¿Ya? Y aquí lo mismo tal como lo he definido anteriormente. Teléfono barra estudiante. Y lo mismo aquí. Aquí es con minúscula estudiante. Y listo. Ya con esto ya hemos visto el comando alter. ¿Se comprendió, chicos, esta partecita del alter? ¿O no se comprendió? ¿O quieren que aplique el drop? Pero ya saben que se va a eliminar el atributo que creé hace rato. Ya. Entonces hasta ahí ya iríamos dos consultas. Dos consultas. Ya. Vamos con la siguiente. Ya hemos visto el lenguaje de definición de datos que me permite crear la estructura de una base de datos, es decir, las tablas, sus atributos y sus claves primarias. Ahora vamos a ver el lenguaje de manipulación de datos y aquí hay bastantes comandos o se puede aplicar bastantes cláusulas, funciones de agregado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero para esta clase lo vamos a hacer sencillo con la estructura básica de SQL. Entonces aquí tenemos el comando select, ya lo comentamos, el insert que sería para insertar datos, ¿no? Ya, entonces aquí vamos a trabajar nosotros con el insert. Ya vamos a insertar un dato. Vamos a insertar un dato. Vamos a trabajar con el comando insert. O en este caso me estoy olvidando de algo, del comando select. ¿Ya? El comando select tiene tres formas de trabajar, chicos. Tiene tres criterios para poder trabajarlo. ¿Cuáles son esos criterios? Ya los tengo aquí. Lo voy a copiar para ahorrar tiempo. Y lo vamos a pasar acá. Ya, el comando select. Aquí vamos a ahorrar espacio. Ya, el comando select, ¿cómo funciona? Tiene tres formas de poder aplicarlo. Primeramente, seleccionar todos los campos. ¿A qué me refiero con seleccionar todos los campos? Que va a seleccionar todos los atributos, todos los atributos de una determinada tabla. Por ejemplo, de la tabla estudiante, ¿no? Si yo voy a seleccionar todos los atributos de la tabla estudiante, entonces aquí, ¿cómo hago referencia a que va a seleccionar todos los atributos? Con este asterisco. El asterisco a mí me está especificando que va a seleccionar todos los atributos de una determinada tabla. Entonces aquí le voy a poner sin negrita nombre de la tabla. Y ahí ustedes le añaden el nombre de la tabla de la cual van a seleccionar todos sus atributos. Ya, nuevamente no se olviden, el asterisco dentro de select indica que vamos a seleccionar todos los atributos de una determinada tabla. Ahora seleccionar campos específicos. Ya, con seleccionar campos específicos me refiero a que no quiero todos los atributos, sino quiero atributos determinados, como ser, por ejemplo, el nombre del estudiante y su apellido del estudiante. ¿De qué tabla? De la tabla estudiante. ¿Ya? Siempre que yo use una función, el comando select, siempre voy a aplicarlo con un from. ¿Ya?
No puede haber un select individual o solito, tiene que estar acompañado siempre de un from para especificar de qué tabla vamos a extraer la información. ¿Ya? Entonces aquí lo mismo, aquí vamos a colocar el nombre de la tabla. Y aquí arribita sería el atributo barra baja 1, atributo barra baja 2, o sea, los atributos que ustedes quieran. Ustedes van a seleccionar los atributos. Y atributo n, ya lo que ustedes quieran. Y finalmente tenemos una tercera forma de aplicar los comandos select, que es seleccionando los atributos con la cláusula where, que voy a especificar una condición que debe cumplir esos esa consulta que voy a generar. Entonces, en este caso, como les decía, ¿no? Yo quiero saber el nombre del estudiante, no me acuerdo su nombre, pero lo que sí sé es que su número de registro, su código del estudiante es 2170, eso es lo que me acuerdo. Entonces le digo, ¿sabes qué? De la base de datos quiero que me filtres el nombre del estudiante, de la tabla estudiante, donde el número de registro del estudiante es 2170. Con esto acá, aplicándolo a la base de datos, ya me va a salir el nombre y la información completa del estudiante. Ahorita lo vamos a aplicar esto acá, ¿ya? Entonces aquí lo mismo, aquí sería colocar nombre, o perdón, el atributo que voy a seleccionar. O en este caso, si quieren, atributo referencia, el nombre de la tabla de la cual voy a sacar la información. Y aquí el atributo, ¿no? El atributo referencia. A ver, aquí sería atributo referencia, aquí arriba sería un atributo normal, puede ser atributo 1, puede ser atributo 2, o puede ser n atributos que yo voy a seleccionar de la tabla determinada. ¿Ya? Y aquí esto de acá va a ser igual, aquí estoy utilizando un operador relacional igual, y aquí la condición que debe cumplir. Ya, entonces de esa forma nosotros podemos aplicar el comando select. Son tres formas: seleccionar todos los atributos, seleccionar atributos específicos o aplicar la selección de los atributos con un criterio especificado, con una condición. ¿Ya? De esa forma funciona el comando select. Ahorita lo vamos a aplicar, para eso necesitamos tener la base de datos cargada con información. Ya, si está vacía no vamos a mostrar nada, obviamente. Ahora, ¿cómo nosotros cargamos información dentro de la base de datos? A través de un comando reservado, que es el comando insert, que significa insertar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sintaxis del comando insert? Es, obviamente, la palabra reservada insert values, inserte valores dentro el nombre de la tabla, si no me equivoco, el nombre de la tabla. Vamos a ver si estamos yendo bien, por ahí me estoy equivocando. Allá. Entonces, primero es insert into, inserte dentro de la tabla tanto los siguientes valores, values. Y aquí ya se abren los paréntesis. ¿Y qué voy a introducir dentro del paréntesis? Los atributos que definí dentro de mi tabla. Todos estos atributos de acá, ¿no? Entonces, a ver, aquí voy a colocarlo para referencia. Colocar los atributos, colocar o introducir los valores dentro de los atributos de la tabla. Ya, tiene que ser en el mismo orden en el que declaramos los atributos, en el mismo orden. Si primero declaré la clave primaria, entonces primero declaro los valores para la clave primaria, luego el nombre y luego el apellido del estudiante, ¿ya? Y tengo que respetar también los tipos de datos. A ver, vamos a hacer uno para la tabla estudiante. Entonces aquí, por ejemplo, insertar un valor para un estudiante. Entonces, ¿cómo sería la consulta? Sería insertar dentro de la tabla, en este caso es estudiante,
los siguientes valores. Abro paréntesis y aquí voy a introducir la información en orden, ¿no? Primero va la clave primaria. ¿Qué tipo de datos es la clave primaria? Es tipo numérico. Cuando los tipos de datos son tipo numérico van sin comillas. Ya 21, 70, 30, 87, por así decir, mi número de registro. Ahora el siguiente dato es el nombre del estudiante y este de acá es un tipo de dato tipo texto. Por lo tanto lo tengo que escribir entre comillas, ¿no? Lo que es texto. Luis Germán. Coma, a continuación el siguiente atributo que es el apellido, que en este caso sería Mendoza Garzón, ¿no? Y finalmente también introducir en un comando alter añadimos el atributo teléfono, ¿no? Teléfono del estudiante, que es tipo numérico, entonces vamos a definirlo también, sin comillas como es numérico. 799-21764. Ahí está. No me olvido del punto y coma para que pueda ejecutar la instrucción. Y me voy a Access. Ya, y lo mismo acá. Control B, copio el código, diseño, insertar. Y aquí me dice error de sintaxis, falta operador en la expresión de consulta Luis Germán. A ver, un cachito. A ver, 2170, 3080, Luis Germán, Mendoza Garzón. A ver, ¿dónde está el error? En el ejemplo. Daniel Quiroga, 756, 2190. A ver, ¿dónde está el comando create? In varchar 50. Aquí no hay más de 50, aquí tampoco hay más de 50. Aquí es numérico, no debería afectar en nada. A ver nuevamente. Falta operador en la expresión de consulta. A ver, por si acaso. Nombre del estudiante, apellido del estudiante. Por si acaso, ahora vamos a eliminar el número de teléfono. Si lo dejo como Luis. La tabla se llama estudiante, está bien. Mendoza. Ya, pucha. La tabla estudiante se encuentra abierta. Siempre que vayan a ejecutar consultas, tienen que cerrar la tablita, ya, solo la tablita. El número de valores de consulta y el número de campos de destino son diferentes, pero ¿qué tiene? A ver, ¿dónde está estudiante? El primer valor es el número de registro, es de tipo entero. Número de registro, el siguiente es el nombre del estudiante. Ahí está, Luis Mendoza, Luis. Apellido, Mendoza y debe ser el campo teléfono que me debe estar pidiendo. A ver, 799-21764.
Diseño, ejecutar. La tabla estudiante se encuentra abierta, lo vamos a cerrar. Ahí está, ya. No sé qué problemita hubo. No sé si era porque la tabla estaba abierta. Ahorita vamos a revisar. Aquí miren lo que me dicen. Esto es importante. Va a anexar una fila, es decir, va a añadir un dato dentro de la tabla estudiante. Si hace clic en sí, va a crearlo. Si hace clic en no, no lo va a realizar. ¿Ya? Entonces en este caso no lo voy a realizar. Quiero ver por qué no me permitió ejecutar hace ratito. Luis Germán Mendoza Garzón. Vamos a ver ahora sí. Ahí está. Era entonces el problemita debido a que tenía abierta la tabla. ¿Ya? Porque miren, es lo mismo que hicimos hace ratito. Lo mismo. Solamente que el problemita parece era porque la tabla estaba abierta. Ya, entonces voy a anexar la información. Sí. Voy a estudiante y ahí está, 2170 3087, Luis Germán Mendoza Garzón y su número de teléfono. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la desventaja que tenemos con el comando insert? La desventaja es que nos permite cargar información una consulta a la vez. Una consulta, es decir, si yo quiero cargar de 50 estudiantes, voy a tener que estar reemplazando la información aquí, o si no, estar creando a cada rato consulta, consulta, consulta para crear la información de cada estudiante. Mientras que con otros sistemas gestor de base de datos como SQL u otro, se puede dentro de una misma instrucción cargar varias informaciones. Es decir, aquí puedo bajar abajo y volver a ejecutar la consulta, pero con otra información. Pero Access no me permite hacer eso, ¿ya? Access tiene muchas limitaciones. Eso es lo malo de él, ¿ya? Entonces, de esa forma funciona el comando insert. Vamos a crear uno más para el ejemplo que vamos a hacer del select. Ya, vamos a hacer un ejemplo con select. Entonces vamos a cerrar esta consulta. Ya, a ver, un ratito. ¿Qué cambios? Ninguno. Ya. Entonces aquí vamos a crear el siguiente. Voy a anotarlo primeramente como 2190. Vamos a aumentar los números nomás. 40, 95. ¿Ya? Entonces este estudiante va a ser, qué sé yo, Fernando. Tejerina. ¿Ya? López. Fernando Tejerina López. Y su número de teléfono lo vamos a modificar también. Ya. Y lo vamos a introducir dentro de la tablita. Ejecutar, sí. Estudiante ahora tiene dos datos, ¿no? Tiene dos datos creados. Esta de insert, cuando realicen su proyecto, obviamente no van a estar insertando los datos dentro de las tablas así como lo estamos haciendo a través de la consulta. Se van a tardar hartísimo. Aquí ya cuando ustedes creen la tabla, la estructura de la tabla, cuando creen su estructura, ya los datos a introducir ya los pueden hacer manualmente, para que no les tome tanto tiempo hacerlo a través de una consulta. Ya, ahora vamos con los ejemplos del select. Ya teníamos tres formas de aplicar select. El primero es seleccionar todos los atributos de la tabla, ¿no? Entonces, para verlo reflejado, vamos a aplicarlo aquí. Entonces, ¿cómo es la sintaxis para seleccionar todos los atributos? Es un asterisco, ¿no? Con eso hago referencia a todos los atributos. ¿De qué tabla? De la tabla estudiante. Y finalmente, aquí lo podemos visualizar, todos los atributos. El número de registro, su nombre del estudiante, su apellido y su teléfono, ¿no? Son todos los campos que definí para esta tabla. Ahora, si quiero hacer una variación de este tipo de consulta de selección, tengo el otro, ¿no? Seleccionar campos específicos. Entonces su sintaxis, aquí por ejemplo solamente quiero saber su nombre, su apellido y su teléfono, no me interesa su número de registro. Entonces aquí le voy a poner nombre, estudiante, apellido, estudiante y número de teléfono, ¿no? Número de teléfono. O en este caso lo definí de esta forma, teléfono, estudiante.
¿De qué tabla? De la tabla estudiante. Ejecutar. Y ahí está. Miren, ya no me muestra el número de registro, ya lo discrimina, lo hace a un lado. Solamente trabajo con los atributos que me indica el usuario. Y después tenemos con una condición. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Sabe qué? Yo quiero visualizar. Hay un estudiante que es un rebelde dentro de mi clase que no se identifica, entra con un nombre falso, pero sí sé su número de registro, es lo único que recuerdo. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, el nombre del estudiante. Quiero saber o conocer su apellido de ese estudiante para castigarlo o llamarle la atención. Apellido estudiante. Vamos a hacer esta consulta en la tabla estudiante aplicando el siguiente criterio, ¿no? La siguiente condición. La información que yo tengo de ese estudiante es su código, su número de registro. Entonces, el número de registro, donde el atributo número de registro de la tabla estudiante sea igual a 21, qué sé yo, 21, 70, 30, 87, ¿no? Entonces quiero saber el nombre y el apellido de ese estudiante que tiene este número de registro. Voy a ejecutar y en este caso aquí hay un errorcito. Cuando le salga así, ¿qué significa? Esto significa que hay un error, que este atributo no está definido dentro de la tabla. ¿Ya? Entonces aquí me debo haber equivocado en escribir los atributos que especifiqué en la tabla estudiante. ¿Ya? Entonces aquí es nombre, estudiante, apellido, estudiante. A ver, seleccione el nombre del estudiante, el apellido del estudiante de la tabla estudiante, donde el número de registro tal vez, ahí está, NRO, y aquí como lo puse con num, entonces este es el detalle, ¿no? NRO. Y no lo pongo entre comillas porque es un tipo de dato tipo numérico. Ejecutar. La tabla estudiante se encuentra abierta. Hay que cerrarla. Y ahora sí, ¿no? Ejecutar. ¡Tarán! Ahí está. Así que este había sido el estudiante que me molesta en clases. O que es rebelde dentro de mi clase. Luis Germán Mendoza Garzón. Listo. ¿Vieron? Con esos ejemplitos se logran cositas interesantes. ¿Ya? Entonces si ustedes van a hacer un ejemplo con el comando select, trabajenlo con esto, con una condición. Vieron que salió algo interesante, ¿no? Con ese caso. Pero no trabajen estos dos acá no tienen mucho significado, solamente es para filtrar la información de las tablas nomás, de los atributos. Entonces es más interesante trabajarla con esta de acá, ¿no? Con una condición. Ahora ya vimos el comando insert, ya vimos select. ¿Qué más tenemos? Tenemos el comando update y delete. Ya, update, ¿qué es lo que me permite hacer? Me permite actualizar el valor de un atributo. El valor de un atributo. Ahora, vamos a poner un ejemplo para aplicar el atributo update. ¿Ya? Supongamos que dentro de nuestra tablita estudiante, esta persona, Fernando Tejerina López, resulta que aquí en su número de registro me equivoqué. No es 2190, es 2180. Es 2180 y lo demás. Entonces tengo que hacer una actualización a este campo. No es lo mismo que cuando ustedes se equivocan con su apellido, ¿no ve? Ustedes se lo escriben mal, entonces tienen que hacer una corrección de nombre, ¿no ve? O de datos personales. Si no lo hacen a tiempo, pues después es más complicado cuando sale su título de profesional con ese error. Entonces lo que se debe hacer es una actualización inmediata. Por lo tanto, yo voy a actualizar este valor por el registro correcto, que sería 2180, ¿no? 2180. Entonces esa es la actualización que yo tengo que realizar. Vamos a aplicar ese ejemplo. Dentro de mi Word, comando update. ¿Cuál es su sintaxis? Vamos a recurrir a la ayudita de esta, así que no me acuerdo cómo será su sintaxis. Update. Permite actualizar un atributo de una tupla o fila. Ya la tupla, eso se lo utiliza en el modelo relacional. ¿Y a qué me refiero con tupla? Me refiero a una fila dentro de una tabla.
Ya, entonces aquí vamos a copiar la sintaxis, es update, a continuación el nombre de la tabla. No se duerman, chicos, siempre me ha pasado que cuando veo este tema de las consultas SQL se duermen la mayoría de los estudiantes. Traten de aguantar, porfa. Ya, y aquí, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer? A ver, aquí estoy diciendo, actualice la siguiente tabla donde se va a modificar el siguiente valor o la siguiente corrección de información dentro del atributo. Aquí tengo que especificar el atributo sobre el cual voy a hacer la corrección. Nombre del atributo corregir, ¿no? En este caso, corregir, y aquí voy a poner un igual, el nombre del atributo a corregir, ¿ya? Y ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí, una vez que estoy colocando el igual, aquí lo que estoy indicando con esta instrucción set es que vamos a modificar el valor para este atributo con el siguiente valor, ¿no? Con este valor. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a colocar el valor nuevo, ¿no? El valor actualizado. En este caso 2180 4095, ¿no? Ese va a ser el nuevo valor para el antiguo atributo, ¿no? Entonces aquí lo mismo. Lo mismo vamos a aplicar aquí, donde el nombre del atributo a corregir sea igual a ¿qué? Al atributo que yo especifiqué aquí erróneamente, ¿no? 2190 4095. Entonces eso es lo que estoy especificando una vez más. Actualizar la tabla con el siguiente valor dentro del atributo, tanto con el siguiente nuevo valor. Aquí estoy especificando el nuevo valor. Puede ser tipo numérico, puede ser tipo texto, ¿no? Donde el nombre del atributo actual se encuentra con la siguiente información. Sobre esto de acá lo que me está permitiendo a mí es ubicarme sobre qué campo, sobre qué fila o tupla voy a hacer la actualización. Entonces aquí está ese atributo que yo tengo que corregir, ¿no? Entonces voy a trabajar sobre este atributo. Eso me está permitiendo la condición a mí. Entonces vamos a aplicar esto de acá actualizándolo, ¿no? Con los valores que tenemos. Entonces en este caso sería estudiante, modificar el atributo. ¿Qué atributo es en este caso? El número de registro, ¿no? Estamos escribiéndolo bien, ¿sí? Número de registro sea igual a 2180. Lo mismo por aquí, sería número de registro. Ya está. Entonces, con esta instrucción, ¿qué es lo que voy a hacer? Es crear una nueva consulta. Miren, ahorita está con 2190 y ahorita lo vamos a actualizar. Ustedes lo pueden aplicar sobre un nombre, ¿no? Que es el ejemplo típico que se da dentro de la universidad. O cualquier otra cosilla que ustedes vayan a hacer su base de datos. Ya. Entonces aquí está. Voy a darle a ejecutar. Me dice, va a actualizar una fila, ¿sí? Y me voy a la tabla estudiante y tarán, 2180. Así se realiza la corrección de datos dentro de la universidad, en la DETIC. Ya eso es lo que hace la DETIC. Hace una consulta, accede a su información y cambian o actualizan el valor para ese campo. ¿Tienen alguna duda acerca de la consulta update, chicos? ¿Se comprendió o no se comprendió? Brother, ¿vas a pasar ese documento al grupo? Claro que sí, lo voy a pasar, no se preocupen. Positivo. Ya, listo. Ya, a ver un cachito, me llegó un correo. Ah, pensé que era el ingeniero. Ya, ahora sí, chicos. Ya, entonces ya supongo que se entendió el comando update. Si no, le echan una revisada al video. Y ahora vámonos con el comando delete. Delete, ¿qué es lo que hace? Me elimina toda la información de una fila dentro de la base de datos. Como les había comentado, puede ser que el usuario, digamos que la biblioteca de la facultad tiene acceso a la tabla estudiante. Y yo por algún motivo me hice vetar o eliminar de la biblioteca por incumplir su normativa o sus reglas. Entonces me van a eliminar para siempre de la base de datos de miembros VIP de la biblioteca, por así decir.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el comando delete? Me va a eliminar toda una fila, toda la información, ¿ya? Es lo mismo que vimos con drop hace rato, pero drop es para eliminar tablas, ¿ya? Entonces, para no perder mis datitos que tengo hasta este momento, nuevamente voy a hacer uso de esto de aquí, del insert into. A ver. Entonces, en este caso de acá, a ver, 21, 20, 40, 80, 94. ¿Ya? Entonces, este personaje se va a llamar Ronaldo Rivero. ¿Ya? Entonces, esto de acá lo voy a cerrar para que no me genere ninguna molestia y ejecutar. Y nuevamente el mismo problemita. No entiendo por qué a cada rato me genera el problema. Ya van a ver que más adelante igual se nos... El número de celular. Ah, cierto, el número de celular. Gracias, Mauricio. Ya entonces en este caso va a ser... Ya. A ver. Sí, gracias, Mauricio. Vamos a anexar y vámonos a estudiante. Y ahí está, ¿no? Entonces ya lo tengo al nuevo estudiante. Como su registro es 2120, lo voy a poner primero, Ronaldo Rivero. Ahora, supongamos que este señor Ronaldo Rivero cometió alguna infracción dentro de la biblioteca y por lo tanto lo voy a eliminar de la base de datos para siempre, para siempre. Ya, a ver, ¿dónde está? Aquí está la sintaxis, lo vamos a copiar. Comando delete. Ahí está. Entonces aquí sí o sí no, de nada sirve que yo especifique atributo por atributo porque me lo va a eliminar todos los atributos. Entonces para ahorrarme tiempo selecciono todos los atributos. Aquí estoy diciendo elimíneme todos los atributos de la tabla estudiante, ¿no? Entonces en este caso aquí voy a poner nombre de la tabla, ya, donde el atributo a cumplir, ¿no? El atributo criterio lo podríamos definir, atributo criterio, que me va a ayudar a mí a aplicar la condición, sea igual a 2180, por ejemplo. Ya, entonces aplicándolo con el ejemplo, eliminar todos los atributos de la tabla estudiante. Ahora, la condición a mí me va a permitir lo siguiente, me va a permitir eliminar una fila determinada, porque si lo aplico sin especificar la condición, pues va a entender el sistema que se tiene que eliminar todo y eso no es correcto. Solo quiero eliminar una sola fila. Entonces el atributo criterio aquí, que me va a permitir eliminar ese valor de esa fila, va a ser, si queremos en este caso, podemos colocar el apellido del estudiante, sea Rivero. ¿Ya? A ver, vamos a tratar de ver eso. Apellido estudiante, o si no, de la siguiente manera. A ver, donde el nombre del estudiante sea igual, como en este caso es tipo texto, lo tengo que colocar entre comillas, Ronaldo, y voy a hacer uso del operador lógico y, ya, para que veamos algo nuevo, y asimismo el apellido del estudiante sea igual a Rivero, punto y coma. Entonces aquí tiene que cumplir estas dos condiciones, que el nombre del estudiante sea Ronaldo y que su apellido sea Rivero. Si cumple esas condiciones, mi información dentro de la base de datos lo va a eliminar, si no, no. Entonces en este caso lo vamos a copiar y vamos a ejecutar, ¿no? Un cachito, solo copié esa partecita, me faltó la parte de arriba, el delete. Ejecutar. A ver. Nombre del estudiante sea igual a Ronaldo y... A veces da ese problemita cuando trabajan en Word y lo pasan a Access que no lo reconoce. Ya me ha pasado en los anteriores semestres también. Ya. Ahí está, ¿vieron? Es el problemita de Word. Cuando lo trabajan en Word y lo pasan a Access hay un problemita. Mientras que lo transcriben aquí se ejecuta sin problema.
O si lo hacen en un blog de notas también va a funcionar, ¿ya? Ahorita lo estoy haciendo en Word para denotar las palabras reservadas, lo que está con negrita, ¿ya? Entonces volvamos al ejemplo, aquí estamos, aquí me está indicando que va a eliminar una fila de la tabla especificada, entonces yo le doy sí y voy a verlo y ya está, ya me eliminó a ese usuario malicioso de la biblioteca. Entonces ustedes lo pueden aplicar este comando delete con ese ejemplo, ¿no? Que van a eliminar la información de algún determinado objeto o una entidad. Y listo, ya hemos visto el insert, el update y el delete. Hasta aquí ya hemos visto, a ver, 4, 7, ¿no? 7 con estos 3. O 6, porque el drop de nada sirve, ¿no? Porque elimina nomás la tabla. O si quieren lo pueden aplicar igual, depende de ustedes. Y en mi caso no lo voy a contar. Entonces hasta el momento vamos 6. Nos faltan 4 comandos más para poder realizar nuestra tarea. O bueno, no 4 comandos, sino... Miren, en este caso, ¿qué es lo que hice aquí? En este caso apliqué dentro del where un operador lógico. Eso ya es algo nuevo. Ya es algo nuevo, entonces podría contarse como 7 si quieren. Ya eso se lo dejo a su criterio de ustedes. ¿Qué más tenemos? Tenemos las cláusulas, ¿ya? Las cláusulas, ya vimos el from, que nos permite especificar la tabla con la cual vamos a trabajar para sacar la información, los atributos. Group by no lo vamos a ver, having tampoco, order by tampoco por esta clase, where ya lo hemos visto, aplicar la condición. Operadores ya lo hemos aplicado ahorita, el and, el or y el not, no lo vamos a utilizar de momento porque simplemente invierte, ¿no? el valor de verdad de una proposición. Si es verdadero lo convierte a falso, si es falso a verdadero, ¿no? Entonces aquí lo que podemos hacer es lo siguiente, porque las funciones de agregados tampoco lo vamos a ver en este momento. Lo que podemos aplicar es estas consultitas que acabamos de ver, específicamente ¿cuál? Específicamente podemos aplicar esta acá, el where. Esta acá, ¿no? Este tipo de consulta, el select, el from y el where, pero dentro del where aplicar ¿qué? Los operadores relacionales y los intervalos, ¿no? Between y like, ¿ya? Eso más vamos a explicar el like, que me comentaron que lo vieron con el ingeniero Peinado, ¿no? Ya, entonces como les decía, nosotros tenemos el operador, o en este caso el comando like, ¿ya? ¿Y qué es lo que me permite el like? Como es un operador de comparación, obviamente lo voy a aplicar dentro del where, ¿ya? ¿Y cuál es su función? Como les había dicho, aquí hay dos cositas importantes con el like. El like, ¿qué es lo que me permite a mí? Son como comodines aplicados en Access. En este caso, el asterisco, ¿qué es lo que hace? Sustituye un carácter. Pongamos un ejemplo. Supongamos que la base de datos que nosotros realizamos es para un supermercado. Y resulta que trabajamos dos cajeros dentro de una misma caja, uno turno mañana y otro turno tarde. Y resulta que el cajero del turno tarde, al momento de registrar la venta de un balón, lo registra con acento. Lo registra con el acento, ¿ya? Mientras que el otro cajero, el de la tarde, registra los balones sin acento, ¿no? Siempre sucede ese caso, que unas personas acentúan las vocales u otras no. Entonces, en este caso, para no perder la información, porque quiero saber la venta de todos los balones, entonces, ¿qué es lo que hago en ese caso? Yo lo que hago es reemplazar esa vocal acentuada por un signo de interrogación. ¿Y qué es lo que hace? Es sustituir un carácter. Este signo de interrogación me sustituye un carácter, ya sea la vocal acentuada o no acentuada. Lo estoy reemplazando con un comodín que es un signo de interrogación, ¿ya? Ahora lo vamos a aplicar este de acá. Así es su estructura, pero de la consulta like. Como pueden ver, se aplica dentro del where, de la condición, el nombre del atributo y el comodín que voy a aplicar, ¿no? Para eso. Ahora, ¿cuál es el otro comodín que utilizo dentro del like? Es el asterisco. ¿Qué es lo que me permite a mí el asterisco? Lo que me permite es sustituir la cadena de caracteres, ¿ya? La cadena de caracteres, por ejemplo, tenemos muchas ropas de diferentes categorías dentro del supermercado. Entonces yo quiero saber todos los productos que tengo disponibles para los caballeros o para caballeros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que
Antes de caballero viene el coso, ¿no? Este traje de caballero, camisa de caballero, pantalón para caballero, gorra para caballero, etcétera, etcétera, artículos para caballeros, ¿no? Entonces, para no estar haciendo referencia a cada atributo, ¿no? Aquí con un an, operador lógico y, a cada rato anidarlo mi condición, lo puedo simplificar, ¿no? Con un asterisco que me reemplace los caracteres que van antes de caballero, ¿no? Para hacer referencia a todos los productos de la categoría caballero. Eso es lo que me está permitiendo a mí el asterisco, reemplazar una cadena de caracteres. O el ejemplo típico que el ingeniero Peinado daba cuando eran los exámenes presenciales antes de la pandemia, que me acuerdo que todos sufrieron en su momento, cuando fue el examen en su oficina del ingeniero en posgrado de computación. La pregunta era, ¿no? ¿Cómo haría para mostrar los números de teléfonos que inicien en 7? ¿Cómo haría? A mí no me interesan los demás dígitos del teléfono, solo quiero aquellos teléfonos que comiencen con 7. Entonces la respuesta era la siguiente, ¿no? Aplicaba todo esto y al momento de llegar a especificar este valor específico, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Pongo el 7 y a continuación el asterisco. ¿Qué es lo que está haciendo el asterisco? Es reemplazar a todos los demás caracteres que se encuentran al lado del 7. Y con esto estaría filtrando los números de teléfonos que inicien por 7 o viceversa, todos los números de teléfonos que terminen en 6. Entonces aquí el asterisco está suplantando a todos los otros dígitos que se encuentran antes del último dígito, que es 6. De esa forma es su funcionamiento del like. Son dos comodines, no se olviden. ¿Ya? Ahora, para aplicar este ejemplo y los demás ejemplos que vayamos a realizar, sería... Bueno, está acá. Esta base de datos que es de un almacén, como les comentaba, ¿no? De una tienda almacén que tiene lo siguiente, tiene clientes, tiene pedidos, los clientes solicitan pedidos, los pedidos son solicitados por clientes, ahora los pedidos incluyen productos, el pedido puede incluir muchos productos, mientras que un producto puede ser incluido en muchos pedidos, una relación de muchos a muchos, en el modelo relacional ya se convierte en una tabla, ya como habíamos comentado, donde las llaves primarias de las dos entidades pasan como foráneas, aquí se está cumpliendo, y eso, ¿no? Entonces aquí tenemos esta base de datos para poder aplicar ese ejemplo del like. Ya, y aquí tenemos los productos, aquí por ejemplo, miren, pantalón de señora, recordarán ustedes que vimos, ¿no? Uno que reemplazaba todos los productos que sean para la categoría caballero, lo mismo podríamos aplicarlo para señora. Aquí está caballero nuevamente, y etcétera, etcétera. Aquí está el tema del balón con acento, puede ser que haya otro balón sin acento, etcétera, etcétera. Aquí está, hay otro balón pero sin acento. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos un ejemplito, ¿no? Vamos a aplicar ese del like. Cachito. Ya. Comodines aplicados en Access. Esto lo vamos a poner con negrita. Vamos a poner aquí igual comando like comodines aplicados en Access. ¿Ya? Y aquí tenemos lo siguiente, el signo de interrogación, que es lo que hace es sustituir un carácter o un carácter. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Esta es palabra reservada, seleccionar los atributos que ustedes quieran de la tabla determinada y cumpliendo la condición determinada, ¿no? Ya, y esta igual es otra palabra reservada. Este igual es reservado por el sistema. El ingeniero Peinado creo que les da también una tarea de las palabras reservadas. ¿Ya? Entonces, aquí ¿qué es lo que estoy haciendo con esta consulta de acá? Lo que estoy haciendo con esta consulta es verificar la información de todos los balones que hay dentro del supermercado. No me importa si uno de los balones está sin acentuar, entonces lo reemplazo con un carácter, el comodín en signo de interrogación. Y lo que hace este asterisco es suplantar a los tipos de balones. Balón de fútbol, balón de básquet, balón de voleibol, etcétera, etcétera. Eso es lo que está haciendo este asterisco, ¿no? Reemplazar la categoría del deporte al cual pertenece ese balón. Entonces,
lo selecciono y lo voy a ejecutar dentro de SQL. Diseño de consulta, cerramos. ¿Qué me dice? El motor de la base de datos no puede en la consulta productos, asegúrese de que exista allá. Ya, que estoy trabajando en la base de datos de estudiantes, la que creamos hace ratito, mientras que es en esta de acá. Diseño de consulta, SQL, ejecutar. ¡Tarán! Ahí está, tengo todos estos balones dentro del supermercado. Balón de rugby, balón de baloncesto, balón de fútbol y balón de rugby, pero solo que este está sin acentuar. Como pueden ver, funciona ese comodín, funciona. Ahora, lo mismo. Tenemos el asterisco, ¿no? Que sustituye a un número, a una cadena de caracteres en este caso, ¿no? Sustituye una cadena de caracteres. Entonces el ejemplo que tenemos es el select, seleccionamos todos los atributos posibles de una tabla determinada, donde se va a cumplir la siguiente condición, ¿no? El nombre del artículo sea de la categoría caballero o para caballeros. Esto de aquí, igual con negrilla. Listo. Entonces vamos a ejecutar este código. Diseño de consulta. SQL y aquí está. Me tiene que mostrar todos los productos que tenga referente a caballeros, para caballeros. Ahí está. Tengo un traje de caballero, tengo camisa para caballero y tengo abrigo para caballero. Eso es todo lo que tengo referente a caballeros. ¿Ya? Entonces de esa forma es como se aplican estos comodines o el operador de comparación like. El between ahorita lo vamos a ver. Voy a tratar de sacar un ejemplo. Ya. ¿Cuántos serían hasta ahí? Serían 7, ¿no? 7 operadores que hemos visto. Ya ustedes pueden realizar 3 de más. Ya. Ya. ¿Tienen alguna duda, chicos, antes de que pasemos a hacer los 3 ejercicios para que ya sean 10 ejercicios o ejemplos? ¿Tienen alguna duda acerca de lo que vimos hasta este punto? Greetings. Ninguna duda, chicos. Ya. Entonces, si no hay más dudas, chicos, vamos a proceder a hacer los ejemplos. A ver, voy a aplicar 3 ejemplos sobre esta base de datos. Entonces yo tengo mi modelito, ya hice mi modelito, ustedes también lo van a tener que hacer para ver si funciona su ejercicio, su ejemplo. Tengo la tabla clientes, tengo la tabla pedidos. ¿Ya? No, pues de nada va a servir que yo lo haga el ejemplo. De nada va a servir porque ustedes tienen que trabajarlo con su propio ejemplo, me imagino. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, chicos? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Hasta este punto ya tenemos 7 comandos para que ustedes puedan aplicar. Ya tenemos 7 comandos y 7 ejemplos que pueden realizar. Aquí van a ser 8 incluso porque aquí los comodines son 2. Son 2 comodines. Ustedes pueden aplicarlo con 2 ejemplos. ¿Ya? Entonces lo que pueden hacer es lo siguiente. Una vez que trabajen su modelito, una vez que tengan su modelito así como este de acá, este ejemplo, aplican las consultas que hemos visto hasta este momento
Y las consultas que les falten ya me pueden consultar a mi privado o nos podemos reunir el día de... Un ratito, a ver, mañana es jueves. No, mañana tengo clases hasta tarde, así que no voy a tener tiempo. Entonces, una vez que tengan su modelito, lo que pueden hacer, si es que no pueden hacer dos consultas más, lo que pueden hacer es consultarme a mi número, decirme, Germán, ¿me puedes ayudar con dos consultitas más? Me envían una fotito de esto de acá para que pueda analizar qué consulta se pueda generar. ¿Ya? Eso es lo que les podría eh, brindar en este momento, chicos, porque si lo hago el ejemplo, pues no va a servir de nada porque no lo van a aplicar ustedes el mismo ejemplo, tienen que hacerlo con su ejemplo de ustedes mismos. ¿No podemos repetir comando para cumplir los días? Pueden repetir los comandos. La cosa, ¿saben dónde va a estar la cosita interesante? La cosita interesante va a estar pues en que ustedes en el ejercicio que hagan, en su ejercicio modelo relacional que hagan, eh, hagan consultas, o sea, coherentes, que tengan sentido, ¿no? Como por ejemplo, si van a ser de una biblioteca, quiero saber el reporte de los préstamos de libros que se le hicieron a un cliente llamado, qué sé yo, David Clemente. Entonces ahí me va a salir el reporte de todos los libros que se le ha prestado a David Clemente. Ahí está, estoy haciendo una consulta con sentido. ¿Ya? Otra consulta referente a la biblioteca podría ser el reporte de los préstamos de los libros en una fecha determinada, en el mes de mayo, por ejemplo, o si no en un intervalo de tiempo, los libros prestados en el mes de mayo y de abril. ¿Cómo sería esa consulta? Seleccione todos los atributos de la tabla préstamo donde la fecha date sea igual, o perdón, en este caso month, ¿ya? Month, en inglés, mes, igual a 5, o perdón, en este caso, mientras, a ver, lo voy a escribir ya para que no esté hablando y no se comprenda. Entonces aquí, por ejemplo, estoy suponiendo que me piden, la base de datos es de una biblioteca. Y aquí lo que me piden es el reporte de los libros prestados en mayo y, o en este caso al revés, en abril, marzo y abril. Entonces, ¿cómo sería aquí? Como les dije, seleccióneme todos los atributos de la tabla, en este caso préstamo, y aquí va a estar lo interesante, mientras que mes igual, no, mes between, si no me equivoco, creo que acá la hice, creo que es de esta forma, mes esté entre 3, que hace referencia a marzo, y abril, que sería 4, punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que haría esta consulta? Lo que haría no es trabajar con el criterio de mes, que el intervalo del mes sea 3 y 4, que está haciendo referencia al mes de abril. ¿Qué estoy aplicando? Estoy aplicando cláusula where, estoy aplicando un operador de comparación between, un intervalo de tiempo, un operador lógico y asimismo una palabra reservada que en este caso hace referencia al mes, ¿no? Month between 3 and 4. De esa forma. Entonces, de esta forma estoy realizando otra consulta que sí tiene coherencia, que sí se podría necesitar dentro de la biblioteca, que sería el reporte de los libros. Ahora, si fuese pues de un negocio, si ustedes tienen su emprendimiento y venden alguito, podría ser el total de ganancia. No, el total de ganancia no, porque tendrían que aplicar una función de agregado de sumar. Si no, lo que podrían hacer es el reporte de todas las ventas que se realizaron en un determinado mes o a un determinado cliente. El reporte de todas las compras que realizó el cliente Mauricio Ontiveros en un mes determinado también podría ser, ¿no? El cliente Mauricio Ontiveros, que es mi cliente leal, en el mes de abril.
lo mismo, ¿no? Si en ese caso si estuviese dando ese ejemplo, entonces aquí mi base de datos mía es de mi venta de pastelitos, por ejemplo. Ya, entonces aquí yo quiero saber el reporte de las compras realizadas por el cliente Mauricio Ontiveros en un mes determinado, en el mes de abril. Como sé que Mauricio es un cliente legal, siempre viene, entonces puedo sacar un reporte. Entonces aquí como sería, seleccione todos los atributos de la tabla venta, donde nombre de cliente sea igual a Mauricio Ontiveros, o si lo tienen separado sería nombre de cliente y apellido de cliente igual a Ontiveros, ¿ya? Y asimismo y mes y month sea igual a, en este caso aquí tengo que especificar el atributo, ¿no? Entonces en este caso fecha de venta le vamos a poner de la tabla venta. Hay un atributo que se llama fecha de venta. ¿Cómo era en este caso? Era así, si no me equivoco. Month, fecha de venta. Fecha de venta igual a, en este caso, igual a 4. ¿Ya? De esa forma. O en este caso creo que es de esta forma. Ya no me acuerdo ahorita el tipo para especificar el mes. Pero de esta forma estaría obteniendo la consulta que quiero. A ver, para hacer ese ejemplo, ya son las 11 como si nada. Vamos a trabajar con esta de acá, ya vamos a trabajar con fecha pedido. Vamos a ir a un cliente. ¿Cómo está esta relación? ¿Por qué no lo tengo de acceso? A ver, cliente está relacionado con pedido, debería poder visualizar. A ver, un cachito, vamos a cerrar todo. ¿Por qué no puedo visualizar en cliente los pedidos? A ver, nuevamente cliente, no estoy visualizando. Herramienta. Sí, ahorita, ya voy a acabar. Ya. Ahora tengo código de cliente. Clientes o pedidos. Qué raro. No, aquí está mal. ¿Ya en qué mes fue esto acá si no? Fue CT23 en el mes. Ya. A ver, para no complicarnos, quiero el reporte de las ventas del mes de marzo y mayo del 2000. Ya son 2 meses. Estoy trabajando con marzo y con mes abril y el año 2000. Ya vamos a hacer esa consulta para que no tengamos problemitas. Y ahí ustedes la pueden aplicar en su tarea. Un cachito. Reporte de ventas del mes. ¿Cuál era? Marzo y abril del 2000. Del año 2000. Y con esta terminamos. Entonces aquí me voy a seleccionar todos los atributos. ¿De qué tabla? Estoy trabajando con la tabla pedidos. De la tabla pedidos, por ejemplo. Y aquí está la cosilla, ¿no? Where, month, fecha pedido. A ver, fecha pedido. Fecha pedido sea igual a 4. O perdón, a 3. And month, fecha pedido. La tengo. Primero, para ver si estoy trabajando bien con esto de acá, voy a ejecutarlo, ¿ya? Voy a ejecutarlo para ver si no me estoy equivocando. Crear, diseño de consulta, SQL. Error de sintaxis, aquí está. Esto sí que no me acuerdo cómo era. Si no me equivoco es así.
Sí, ahí está, todavía me acuerdo. Ya, entonces esto de acá lo vamos a poner entre paréntesis y listo. Ahí está, chicos. Estos son todos los pedidos del mes de marzo. Son 3. Uno dos del año 2000 y uno del año 2002. Ya, entonces así trabajo los intervalos que son con tipo mes. Lo mismo sería para día. Si ustedes quieren day, el nombre del atributo entre paréntesis y especifican el número de día y el número de mes. ¿Ya? Ahora sigamos trabajando. Where month, fecha pedido, between, vamos a ver si funciona con el between. Si no funciona con el between, tenemos el operador lógico y, ¿no? Para establecer igual un intervalo. Where month, fecha pedido, between 3 and 4, marzo y abril. And year, fecha pedido, igual. Ahora vamos a ver si funciona. Algo me dice que no va a funcionar. Where year, fecha pedido. Vista SQL. Por favor, funciona. Vamos a cerrar la tabla pedido. Vamos a cerrar la tabla cliente. Y finalmente esto de acá. Sí funcionó, a ver. Oh, sí funcionó. Ahí está, miren, mes de marzo a mayo, abril del año 2000. Son 5 en total, son 5. Entonces ahí está, vieron, de esa forma pueden hacer consultas sencillas. Mire, es estructura sencilla, no estamos viendo order by, having, no estamos viendo funciones de agregados, pero sí estamos obteniendo información útil, ¿no? Reporte de las ventas del mes de marzo y abril del año 2000. Entonces miren, de esta forma, uy, menos mal salió esta consulta. Se los voy a compartir en el Word que les voy a pasar a continuación para que lo puedan trabajar. Ya. Para trabajar con fechas. Ya. Y listo, chicos. Entonces de esa forma ustedes pueden ir realizando sus consultas. Miren, son estructuras sencillitas, solo intervienen 3 comandos: select, from y where. Ya, y luego la condición, ¿no? En la condición se juega todo. Entonces de esa forma, chicos, pueden ir trabajando su ejemplito, ir creando sus tablitas, ponerles 10 datos por tabla para que se vea bonito, interesante, y luego aplicar los comandos SQL que vimos. ¿Ya? Cualquier duda de las consultas que quieran realizar, me preguntan al privado y yo les respondo, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Espero les haya sido útil.